Amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes para hablar del triunfo de los 49ers 20-9 sobre los Carolina Panthers. Ahora San Francisco está empatado con los Steelers por más victorias en la historia de Monday Night Football con 54. Un enorme triunfo en esta recta final de la temporada para los 49ers. Pues sí, Jesús, creo que fue una victoria bien trabajada, difícil. Sabemos que en la NFL no hay partidos fáciles y la prueba fue ayer, ¿no? Incluso con tus propios errores encuentras la forma de sacar la victoria, que me parece importantísimo, y con eso estás ahora en una situación pues muy buena de aquí a lo que es el cierre de la temporada, pero sí creo que ayer hubo cosas que se tienen que corregir de inmediato. Por supuesto, ya vamos a mencionar eso, sobre todo esas intercepciones de Brock Purdy, pero bueno, son 54 victorias ya para los 49ers, como les mencionaba al principio en Monday Night Football. Eso los coloca en primer lugar en la historia de la NFL, en la historia del Monday Night Football con los Steelers. Y normalmente a los 49ers, por ser una franquicia histórica que a lo largo de los años ha contado con muy buenos jugadores, les va muy bien en juegos, no solo en Monday Night, en juegos en general de horario estelar. Pero es aún más impresionante esta temporada, sobre todo el récord que tienen 8-4 con todas las lesiones. Pero fíjate, Carlos, en juegos de horario estelar, aparte de llegar a esas 54 victorias de Monday Night Football, están 3-0. Esta temporada los 49ers en juegos estelares fueron a Los Ángeles y derrotaron a unos Rams que están jugando muy bien en overtime. Ese partido lo recordamos muy bien, 26-23. Luego le ganaron a Atlanta en Levi's Stadium, 20-10 en el Sunday Night Football. Y este juego de Monday Night Football derrotando ahora a las Panteras de Carolina 20-9. Entonces, los 49ers están diseñados para jugar en horario estelar, prime time. Que normalmente tiene mucho que ver también con la cantidad de gente que lo sigue. Obviamente, los Niners son los equipos que más afición tienen. Lo hemos visto incluso en los partidos cuando viajan. Y queda uno más, porque todavía hay que jugar otro Sunday Night Football frente a los Chicago Bears en diciembre. Y otro Monday Night contra los Colts, nomás que ese es de que ese es en Indianapolis. Entonces, siempre estás diseñado para estar en los horarios estelares. Especial, digo, y sobre todo en esta temporada, porque después de la temporada pasada se veía, entre comillas, difícil que tuvieras tantos partidos de horario estelar, pero acabas teniendo 5, ¿no? Entonces, siempre sí, y los jugadores lo han dicho, hay una presión extra por ser horario estelar, por las condiciones del partido, por jugar bajo las luces. Normalmente los estadios es cuando más se llenan porque la gente pues tiene más tiempo de salir del trabajo, de tener otras responsabilidades, incluso más que los partidos. Ayer lo sentíamos, ¿no? Yo a veces ni te podía escuchar el ruido de los Faithfuls apoyando con todo. Que eso para mucha gente que no sabe, cuando se construye el Levi Stadium, y esto me lo contó la gente del estadio, algunas veces que he podido tener la fortuna de ser voz del estadio también en partidos, sobre todo de fútbol soccer, de fútbol asociación. Me contaba la gente del estadio que cuando se creó el estadio, cuando lo inauguraron, había ciertas dudas de qué tanto podía ejercer la afición presión, sobre todo pensando en lo que había sido Candlestick, ¿no? Candlestick siendo uno de los lugares icónicos de la liga. Y decían, este nuevo estadio, pues vamos a ver cómo se siente la gente, está lejos, ya no es lo mismo. Y entonces justo coincide con las temporadas que no fueron tan buenas de los Niners, incluso algunas temporadas bastante malas, ¿no? Entonces decían, bueno, no sabemos cómo hacer, pero entonces vino aquel partido donde Clemson gana el campeonato nacional aquí en este estadio, y ese día el ruido era bastante, entonces todo el mundo dijo, creo que aquí hay algo, ¿no? Y entonces vienen estas temporadas buenas y sobre todo en las últimas 2 o 3, los decibeles han subido realmente estridentemente aquí en el estadio y cada vez se siente más el faithful. Y eso es bueno para todos, ¿no? Es bueno para el estadio, es bueno para el equipo, es bueno para los jugadores. Entonces, que los otros equipos tengan que venir y hacer silent count. Es más impresionante cuando es de visita, porque eso sí es una locura, pero el hecho de que tu estadio pese es importantísimo, ¿no? Y creo que de a poquito ya el Levi se va sintiendo más la casa de los Niners. Digo, pensando en que Candlestick era, ¿no? La gran casa de los Niners. Sí, por supuesto. Y bueno, varias marcas históricas, ¿no? A la que llegan los 49ers. Por ejemplo, a pesar de los problemas, ya vamos a mencionar y analizar esas intercepciones de Brock Purdy, pero de hecho la ofensiva arrancó muy bien. La primera serie ofensiva del juego registraron 15 jugadas, Carlos, 72 yardas, consumieron 8:43 del reloj y terminó en ese pase de anotación que le lanzó Brock Purdy de 12 yardas a Jawan Jennings, que hace un gran trabajo abrazando el balón, quitándose defensores de encima
para entrar a la zona de anotación. Y de hecho, fíjate, esa serie fueron 11 jugadas, como les mencionaba. Es la serie más larga de San Francisco, en al menos 15 jugadas o más, desde que detuvieron, una de 18 jugadas y 93 yardas y un touchdown también contra Los Ángeles Rams en el 2021. Tu primera temporada con nosotros, Sí. fíjate todo el tiempo que había pasado ya. y es eso de trabajarlo, ¿no? Creo que también la diferencia fue que, por ejemplo, la semana pasada, ante las bondades de la defensiva de Arizona, lo supieron explotar muy bien, porque cuando anotan ese touchdown contra George Kittle de apenas 3 o 4 jugadas, ¿no? También, obviamente, el primer drive, pues realmente cuenta con el regreso de patada de Sky Moore, y bueno, la jugada siguiente es un touchdown, ¿no? Y te digo, el siguiente fueron 3, 4 jugadas y anotas touchdown, que tiene mucho que ver también cómo te estaba defendiendo Arizona en el regreso de Brock. Y lo pongo en ese ejemplo porque después de que Brock no había estado tanto tiempo, Brock normalmente tiende a ser muy eficiente. Ahora hizo un poquito más de administración del balón, obviamente también utilizando a Christian McCaffrey, sobre todo en ese primer drive. Y entonces tienes que elaborar más, ¿sí, no? Son más jugadas porque vas más corto, vas asegurando y acaba con ese touchdown, ¿no? Y yo creo que esa es la gran clave de esta ofensiva, porque después, cuando retoman ese plan de juego, es cuando vienen los otros touchdowns también, ¿no? Porque cuando Brock se puso agresivo fue cuando vinieron los errores. Entonces, creo que en este momento, debido al tiempo que tenía Brock fuera, el tiempo que no ha podido entrenar, el timing que no está estando ahí, creo que esa es la fórmula, ¿no? Para que el equipo siga funcionando, porque si algo que Brock sabe hacer muy bien es administrarlo, ¿no? Y encontrar, cuando las opciones son buenas, también poder utilizarlas, ¿no? Digo, cuando se puso más agresivo fue cuando vinieron los errores, pero eso te habla de dónde está el equipo ahora. Así es, y bueno, lo importante fue que con esos errores, esas intercepciones que lanzó Brock Purdy, la defensiva tuvo un gran partido. Y fíjate lo que son las cosas, porque toda la temporada, desde que han empezado a perder jugadores por lesión de ese lado del balón, Quiero lo ha mencionado, nosotros en nuestros análisis de los partidos, que la ofensiva, como está más sana, tiene que cargar de cierta manera un poquito más con el peso del equipo, pero la defensiva fue la que salió al rescate. Jair Brown, 2 intercepciones, y en general la defensa hizo un gran trabajo porque mantuvo, por ejemplo, mira, a los Panthers solamente le permitieron convertir en 1 de 7 en terceras oportunidades, que es el 14.3% en terceras oportunidades para los Panthers. Y es la cantidad o el porcentaje más bajo que le permiten de conversión a un rival en tercera oportunidad, que le permiten los 49ers, desde que tuvieron 0 de 7 a la ofensiva de los Miami Dolphins en 2022, y esa defensiva de 2022 yo la recuerdo, estaba jugando a un enorme nivel. Si mal no recuerdo, fue el último año de DeMeco Ryans como coordinador defensivo antes de irse a los Texans, y estaba sana esa defensiva. Por eso estos números realmente son impresionantes, porque esta defensiva no está para nada sana. Estaba jugando Curtis Robinson, que es el tercer linebacker en la lista, después de Fred Warner, después de Tatum Bethune. En la línea defensiva está sin Bosa, sin Michael Williams, sin Yetur Gross-Matos. Durante el partido pierdes también a Sam Okuano, que se lastimó un tobillo. Entonces son muchas lesiones importantes en toda la defensiva. Y realmente fue impresionante, espectacular el trabajo que hicieron. Incluso Clelin Ferrell, cuando le tocó entrar a suplir a Okuano, registró una sack para una pérdida de 8 yardas. Qué gran trabajo, qué forma de preparar a su defensa también de Robert Saleh. Y creo que son de esas cosas que, si al final de la temporada, independientemente si llegas al Super Bowl o no, pero si este equipo se mete en playoffs, si tiene un buen accionar en playoffs, también, independiente si ganas, incluso si perdieras en el partido por el comodín, pero tuvieras un muy buen partido, creo que hay que hablar mucho del trabajo. O sea, se nota que Robert Saleh es uno de los mejores coordinadores defensivos de la liga, porque el hecho de tener que sobreponerse a todo eso y todavía tener números así contra el equipo que sea, porque habrá quien te vaya a decir, bueno, pero eran los Panthers. Pues sí, pero al final de cuentas ya habían enfrentado otras ofensivas que a lo mejor no estaban en buen nivel y no había, o sea, ¿Y te acuerdas semana pasada a quién le ganaron los Panthers hace unas semanas? O sea, le ganaron a Atlanta, claro, pero le ganaron a Green Bay. Exacto. Que Green Bay ahorita también, junto con los 49ers, está en zona de playoffs, y Green Bay se supone que tiene a Micah Parsons y está sano en la defensiva, Claro. tiene pass rushers, cosa que ahorita los 49ers no tienen por todas las lesiones, y este mismo equipo de los Carolina Panthers fue a Lambeau Field y derrotó a Green Bay. Te digo, es que además, ojo, esta temporada ha sido realmente también muy rara, ¿no? O sea, también hay que decirlo. Literalmente domingo a domingo, de semana a semana, no sabes quién le va a ganar a quién. O sea,
Los Bills perdieron en jueves la semana pasada en un partido que se suponía no deberían de perder, los Texans, ¿no? aunque los Texans es realmente la mejor defensa de la liga. Pero te digo, pero los Texans han estado también así porque su ofensiva, o sea, a eso me refiero. Los Texans a veces tienen un partido que tampoco es muy bueno, a pesar de que tienen una buena defensiva, y pierden un partido que no se suponía que tenían que perder. Sí, ha habido muchas sorpresas Y luego vienen y ponen ese partido contra los Bills. Entonces, eso también ha sido una tendencia de la liga. Entonces, si literalmente cuando te enfrentas a un equipo, no sabes qué equipo vas a enfrentar. O sea, no sabes si va a ser la mejor versión de ese equipo o la versión que hace muchos errores. Pero, de todas maneras, por eso te tienes que preparar. Entonces, no podías llegar pensando, los Panthers son cualquier cosa, ¿no? Tenías que estar listo para ellos. Y no nada más te le pones enfrente, sino que además los limitas y literalmente los dominas en defensiva, ¿no? Con una defensiva que la semana pasada, a pesar de sacar la victoria, pues había recibido muchas yardas, le habían completado muchísimos pases. Es cierto, mantienen también a los Cardinals fuera de la zona de anotación, que eso es importante porque creo que esta defensiva en particular, y lo vengo diciendo ya varias semanas, ha sabido hacer las jugadas grandes en el momento oportuno. Ha habido muchos drives donde a lo mejor sí se quiebran, salvo el partido de los Rams, ¿no? Que fue el que fue más difícil. Salvo el partido de los Rams, los demás, incluso ha habido muchos donde los mantiene al equipo dentro del partido precisamente porque comienzan a avanzar, y cuando llegan a la zona roja, ahí los detienen. Ahí los detienen en cuarta oportunidad, hacen una intercepción en la zona de anotación, ha habido fumbles en la zona de anotación, ya cuando el otro equipo está entrando. Entonces, esta defensiva se ha caracterizado por eso. Y ahora, pues bueno, tuvo un poquito más de gallardía, de presencia, y los domina totalmente y te mantienen con un solo touchdown en todo el partido. Sí, es que eso fue clave al final del día, porque pierde San Francisco la batalla de las turnovers, y tú sabes que en el 95% de los casos cuando pierdes la batalla en las turnovers vas a perder. Uh-huh. Por eso, de alguna manera me recordó aquel partido por allá del 2019 donde tuvieron los 49ers como 5 turnovers ese día contra los Steelers, y de todas maneras terminaron ganando el partido, y fue clave que la defensiva precisamente ante estos Panthers solamente le permitió 3 puntos precisamente de esas turnovers, y eso nos lleva a analizar precisamente lo que ocurrió en esas intercepciones, porque mira, Brock Purdy nos ha demostrado ya, yo creo, a mí me deja tranquilo porque ya nos ha demostrado muchas veces que es un excelente mariscal, y todos los mariscales tienen un mal día, no importa cómo te llames, todos los mariscales, si revisas a lo largo de la historia, han tenido malos partidos, ¿no? Pero lo que me deja tranquilo es, por ejemplo, comparamos las intercepciones de Bryce Young con las de Brock Purdy. Bryce Young, tú te notas que anuncia demasiado a dónde va a ir con el balón, y eso lo aprovechó perfectamente a Jair Brown. Y también a veces notas que por completo lo engaña la defensiva, y no nomás él. Cuando miras tú que un mariscal lo engaña por completo la defensiva, entonces ahí sí te deja preocupado porque notas que tiene deficiencias a la hora de leer una defensiva. En cambio, Brock Purdy, recordando casi todas las intercepciones que ha lanzado en su carrera, normalmente él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en la defensiva. Sí va a haber sus momentos en que sí logran engañarlo, pero normalmente él sabe lo que está pasando y te lo explica muy bien después del juego. Dice, nos dio a entender básicamente que no se arrepiente de haber tomado esas decisiones. Dice, estoy bien yo con esas decisiones. Simplemente acepta que le falló la puntería. No estuvo fino. Por ejemplo, en la primera, ¿no? Se sale muy bien del bolsillo de protección. Yo supongo que sí miró a George Kittle, porque George Kittle estaba ya allí para el primero, y dice, a lo mejor, conociendo a George Kittle con la potencia que tiene, lo fuerte que es, a lo mejor llega hasta la zona de anotación y no solo adquiere el 1º y 10, pero allí lo tenía más cerca. Pero como luego dicen, Brock Purdy quiere ir por todo, es un mariscal arriesgado. Mira que también tiene 1 contra 1 a Ricky Pearsall. Y en sí no era mala decisión. La primera fue Jawan. No, pero tenía a Ricky también en la zona de anotación, ¿te acuerdas? La de la zona de anotación. La segunda, sí. Sí, y lo tenía. De hecho, las 3 tenía 1 contra 1. Por eso te digo, él dice, yo estoy bien con las decisiones, pero simplemente no estuvo fino en ese toque que suele darle Brock Purdy, porque normalmente hay veces que completa unos pases espectaculares, ¿no? Con gran precisión por encima de los linebackers. La semana pasada, el pase que le pone a George Kittle sobre la carrera enfrente para que George lo reciba es un pase espectacular. Exactamente, y es a lo que voy yo, que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo en cada uno de esos lanzamientos. Simplemente yo siento que no estuvo fino como en otras ocasiones. Sí, primero el hecho de eso, ¿no? Brock, creo que, y ojo, Brock tiene 3 temporadas en la liga. O sea, no es un quarterback que ha estado 15 años y sigue haciendo eso.
es parte de su personalidad ser agresivo, es parte de su personalidad ser competitivo. Y también por ahí decía, no, pero es que tiene que darse cuenta que no tiene el brazo. Brock nos ha enseñado que esos pases los completa, porque además no son pases de 60 yardas, o sea, no es como que necesita tirar un bombazo de 70 yardas y lo deja corto. Son pases que tiene bien ejecutados, que los ha hecho más de una vez, y entonces cuando ya estás acostumbrado a hacerlos, pues lo vas a seguir intentando, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, y a veces pues, tienes partidos malos, ¿no? O sea, Brock tuvo un partido malo, así. Entonces, en la primera sí le queda corto, ¿no? Estás contra uno de los mejores corners de la liga, que creo que también ayudó un poquito, lamentablemente, que después de que se lesionó J.C. Horn, pues también los Niners pudieron ejecutar mucho más fácil porque ya no tenías a esta sombra que estaba corriendo por todas partes, que no sabías ni dónde estaba, literalmente una pantera que aparecía por todas partes. Y sobre todo lo digo por la tercera intercepción, porque tío, la primera es un mano a mano, que sí, Brock lo deja corto y entonces J.C. aprovecha, va a competir con Juan arriba y le gana. La segunda, Brock la deja corta porque sí es cierto, si la hubiera puesto un poquito más adelante, Ricky hubiera tenido mucha más opción y lo hubiera tenido solo. Y creo que Brock en esa sí abusa porque era un drive que llevaba bastante bien. Tenía todo el espacio enfrente para seguir corriendo, conseguir el primero y 10 y de hecho después conseguir algo mucho más sencillo. Y había improvisado muy bien, ¿ves? Cómo se salió del bolsillo. Ya se había salido. Y, sí. No, y además tenía dos bloques, porque tenía a Kittle enfrente y tenía a alguien más y podía haber corrido esas 3 yardas que le faltaban, o la yarda que le faltaba para conseguir el primero y 10, esperar a que llegara la presión o que llegara alguien a cerrar y entonces se deslizaba o se lanzaba como él siempre se lanza de frente, conseguía el primero y 10 y seguían avanzando. Vio el mano a mano, como tú dices, y dijo, bueno, si ya puedo anotar aquí, ¿por qué voy a deslizarme? ¿No? Y entonces abusó ahí del pase y lo deja corto. Y en la tercera, a mí me parece que es una gran jugada de J.C. Horn. Sí, o sea, sí, hay que darle crédito también al rival. Porque también ellos también estudian, trabajan duro. Además, es un All-Pro. No es como que Brock Purdy tiró una intercepción contra un equipo de práctica. O sea, uno de los mejores corners de la liga estaba totalmente... Porque incluso en esa tercera jugada, Ricky Pearsall no tenía nada que ver con J.C. Horn en esa jugada. Brock espera que viene el movimiento. Sí es cierto, yo creo que la diferencia también es que todas estas semanas que Brock no ha estado, esos timings que tenía antes... Ahí se tardó demasiado, creo, en lanzar el balón, ¿no? Y le dio tiempo a Horn de analizar la jugada y salir hacia atrás, porque Brock nos tenía acostumbrado que a veces soltaba el balón cuando el receptor todavía estaba haciendo el movimiento, ¿no? O sea... Incluso cuando se volteaba el receptor y ya el balón ya lo tenía, sí, exacto. Sí. Entonces, en esa jugada, como es un in route, ¿no? De Ricky Pearsall, va por el poste, va por afuera de los números, corta hacia adentro en ese in route o en ese dig route. Cuando hace ese movimiento, normalmente Brock hubiera estado lanzando desde que Ricky estaba haciendo el corte, para que presente la pelota llegara cuando Ricky voltea. Se tarda un poco más porque esa no era la primera progresión y cuando ve que está cortando y ve que hay espacio, lo lanza, pero Horn está viendo a Brock, suelta su marca, que era el centro del campo, comienza a correr hacia atrás y aparece de la nada. Entonces, es un poquito de las dos. Brock que no ve, que se tarda, que no ve a Horn, que le está ganando la jugada, y después la gran jugada que hace Horn porque pues, aparece literalmente en un espacio donde no se suponía tenía que estar, y por eso por eso lo intercepta tan enfrente. Sí. Entonces, así son esos días. La ventaja es encontrar la forma de cómo ganar el partido. Y otra cosa que creo que ayudó bastante es que a mí en particular me parece que ayer los equipos especiales tuvieron un día absolutamente fantástico. Claro. Y entonces, a veces pasa. 43 yardas en un kickoff allí de Sky Moore. Y Matt Gay, que acababa de ser contratado esta semana por la lesión de Eddie Piñeiro, conectó sus 2 intentos de gol de campo, también fue crucial. También los detuvieron siempre atrás de la yarda 20. O sea, creo que los equipos... Y luego la jugada esa que es rara porque terminan siendo un encroachment. Después van por los 2 puntos y acaban fallando la conversión de los 2 puntos. Porque yo decía esa jugada, más allá de que era un punto nada más, mentalmente el hecho de que te volvieron a detener en la zona roja juega en contra de la ofensiva. Entonces acaban los Niners aprovechando esa situación. Entonces a veces cuando... Y ojo, la ofensiva tampoco estuvo terrible. No. Brock dominó el tiempo de posesión. Eso te demuestra que Brock Purdy pudo mover el balón. Lástima de esas 3 intercepciones. O sea, toma malas decisiones en esos 3 puntos clave que pudieron ser más difíciles, que pudieron haber pasado a mayores, es cierto. Pero al final de cuentas acaba anotando. Y es más, la jugada de McCaffrey es una jugada diseñada que la ejecutan bien. La de Joan Jennings es un pase de Brock, es un pase muy bueno. Encontró varios pases largos también con George Kittle. Encontró ahí otro por ahí con Ricky Pearsall, si no mal recuerdo. Entonces, no es un día absolutamente desastroso. Es un día absolutamente desastroso para los estándares de un quarterback que haya estado en un Super Bowl, ¿no? Sí, así por supuesto.
Sí, porque con la calidad que nos ha demostrado que tiene Brock Purdy, pues él mismo yo creo que eleva la vara y las expectativas que tiene de él mismo. Incluso McCaffrey lo explicó muy bien. Decía, porque ya ves que obviamente cuando un jugador tiene un mal partido, le preguntan a los compañeros, oye, y tú les dices algo, y dice, realmente aquí todos somos profesionales. Es como si yo no atrapo un balón y viene alguien y me dice, atrapa el balón, Cristian. Pues como en ese momento dio a entender que está frustrado, está enojado, dice, yo lo sé y hasta me dan ganas como de noquearlo. Fue Claro. lo que explicó que es Aunque, Christian ojo, creo McCaffrey. que, no sé si fue de la segunda, no, después de la tercera intercepción. Después de la tercera intercepción, George Kittle sí se acerca a Brock Sí. y le da una palmada como, no pasa Ah, nada. sí, pero ahí es diferente, porque simplemente lo que dijo Kirill que le mencionó, tranquilo, un respiro profundo, tú lo puedes hacer, tú sabes, tú has estado en estas situaciones ya, entonces allí fue más como algo de ánimo, ¿no? Además lo dijo rápido, o sea, Sí, eso también es, ahí se nota cuando es un líder y el tacto, ¿no? Es como le das el voto de confianza a tu compañero que sepa que el equipo está con él, pero dale rapidito, o sea, hey, no pasa nada, ahorita la que sigue y ya, bye. sí, porque es muy diferente, ¿no? Cómo le transmites ese mensaje al compañero, Bueno, ¿no? además, por ejemplo, con el Sí. ejemplo de Christian, bueno, si le vas a ir a reclamar a Christian que tiró un pase, también El estás balón medio. suelto, ¿no? Cuando le golpeó y sufrió un balón suelto Christian McCaffrey, que afortunadamente Colton McKivitz estuvo alerta y recuperó ese balón. Que Sí, creo que ahorita que mencionas a Colton, también creo que hay que darle mucho crédito a la línea ofensiva. Creo que la línea sí. ofensiva ayer hace un gran trabajo, tanto cuidando a Brock, porque es otro partido donde no, creo que sí hubo un sack al final, ¿no? Sí. No, realmente no lo tocaron, no sufrió No, a mucho. ver, no, la Sí. jugada que estoy pensando es aquel screen que tiran atrás y que Sí, los sí. detienen. Pero es cierto, a Brock no lo golpearon, creo que lo golpean tal vez 2 veces, no hay ningún sack, tuvo tiempo para lanzar. En el juego terrestre hubo espacios, encontraron cómo ayudar al juego terrestre también. Christian McCaffrey termina también con Sí, aquí, 80 yardas. aquí los tengo. Mira, McCaffrey registró 24 acarreos, Carlos, para 89 yardas, un touchdown. Por aire, otra vez hace daño. Ya sabes que McCaffrey hace daño por aire y también Incluido un touchdown. y por tierra. Sí, de 12 yardas ese acarreo en el touchdown de McCaffrey. Luego 7 recepciones para 53 yardas, otra vez más de 100 yardas desde la Mm. línea de golpeo, aumentando esa ventaja que tiene sobre Derrick Henry. Ya llegó a 67 juegos McCaffrey de 100 yardas o más desde la línea de golpeo entre corredores activos de la NFL. Incluso también ya se colocó en segundo lugar, Carlos, en la historia de los 49ers, empatado con Frank Gore con 14 partidos de 50 o más yardas por tierra y 50 o más yardas de recepción. Frank Gore y McCaffrey tienen 14 partidos. El que está en primer lugar fue Roger Craig y de hecho, previo al partido pasaban algunas imágenes ahí en nuestras redes sociales oficiales de los 49ers, como llega Christian McCaffrey, se da un abrazo con Roger Craig, dos especialistas desde la línea de golpeo en adquirir muchas yardas. Y además, Christian hoy por hoy lidera la liga tanto en recepciones como en acarreos, ¿no? Sí, también. Y es el único jugador en hacerlo. Bueno, yo creo que hablar de Christian está de más a estas alturas, cada semana. O Te sea, digo, aquí siempre hay como 3, 4 páginas de todas las marcas de Christian McCaffrey, los números que va consiguiendo. pero de lo que único que creo que a estas alturas, ¿no? En la semana 12 que hay que resaltar es que más allá de que la temporada pasada tuvo muy mala suerte con aquella lesión extraña, pero creo que toma la decisión correcta en cuidarse lo más posible. Eh, Esta idea de que Christian McCaffrey pues ya no es el mismo Christian McCaffrey, que no tiene la misma velocidad, que no tiene, yo creo que semana a semana eso se va terminando, ¿no? O sea, se va enseñando que eso no es cierto. Lo único que es verdad es que siendo San Francisco el único equipo que no ha roto una carrera larga, no tiene nada que ver con la velocidad de McCaffrey, tiene que ver por dónde estás corriendo el balón. No ha estado la situación idónea para que suceda. O sea, no han podido encontrar. Y además tiene mucho que ver. Los San Francisco 49ers tienen el mismo coach desde hace mucho tiempo. Lo tienen muy estudiado, porque incluso ellos mismos lo dicen. Entonces, por más que diseñen cosas nuevas y haciendo cosas que hacen bien, pues ahora ya es más difícil encontrarle un equipo o sea, literalmente se tiene que equivocar una defensiva para que cuando haces un jumbo sweep o haces una jugada por fuera, haya un error suficientemente grande donde ya no haya nadie o que se pierdan porque es una cobertura base 1 y que no haya nadie detrás, para que entonces cuando Christian McCaffrey rompe la línea y pues ya no tenga nadie enfrente. Ahora tratan de cubrir todas esas situaciones. Entonces, muchos de los equipos que juegan contra los Niners, pues normalmente dejan algunas cosas para que no los golpeen. Entonces,
acaban siendo ganancias de 10 yardas o más, a lo mejor una de 17, de 20, pero no se rompe esa jugada grande precisamente porque los otros equipos están pensando en que eso puede pasar. Sí. No es necesariamente que los Niners no lo puedan hacer. Entonces, al ser menos agresivos en esos blitzes, sobre todo para tratar de detener a McCaffrey, porque, tío, los tratan de cuidar un poquito más, por eso no ha sucedido. O sea, son las dos cosas. En el momento en que Christian vea un hueco, nadie lo va a alcanzar. Sí, por supuesto. Y bueno, como lo mencionábamos también al principio, Jair Brown fue de los héroes del partido. En parte, gracias a Jair Brown también se ganó este partido. George Kittle hablaba después del juego y decía, Jair Brown es un jugador que nunca pierde la calma, siempre viene a trabajar duro, a pesar de que ha pasado también por momentos difíciles con críticas, porque ha tenido partidos complicados, a veces le ha tocado fallar muchas tacleadas, a veces le ha tocado perder coberturas, pero en este partido, Jair Brown creo que tuvo su mejor juego como 49ers, la verdad. Desde su debut. Sí, y yo creo que también le está ayudando mucho la presencia de Robert Saleh a Jair Brown a sacarle todo el potencial, porque Robert Saleh es como un profesor, es como un maestro. Al escucharlo hablar, ves cómo te explica todo detalle a detalle, y creo que a jugadores como Jair Brown les está sacando lo máximo, y porque Jair Brown tiene potencial. Cuando los 49ers lo reclutaron, por una razón te reclutan, ¿no? Cualquier equipo del NFL te ve ese potencial, y aquí aprovecha muy bien, ¿no? Para registrar esas 2 intercepciones. Y es clave el resto del año que jugadores como Jair Brown, sobre todo allí con los safeties que han tenido muchos problemas, a veces a Robert Saleh le ha tocado poner a Pinnock, a veces a Jair Brown, porque como que no ha encontrado todavía ese safety que tome esa posición y no la deje escapar. Incluso también a veces arrancó con Siegel, ¿te acuerdas? El novato al principio de la temporada, jugando allá al lado de, Mustafa, ya después cuando se recuperó se incorporó también allí a los safeties, pero ha tenido que rotarlos. Entonces va a ser esencial si Jair Brown adquiere esa confianza después de estas 2 intercepciones, porque tuvo un partidazo, la verdad, y empieza a tener esa consistencia. Le va a ayudar mucho a la defensiva, porque también después vienen otros jugadores. En el caso de Nick Martin, que es un novato, él ayer, más que nada, su presencia se sintió en equipos especiales, provocó un balón suelto en equipos especiales. Lástima que el mismo Etienne de los Panthers recuperó ese balón suelto, pero tú te das cuenta en la forma que ataca el balón Nick Martin. Es como un Mustafa, ¿no? Mustafa llega con un misil, también Nick Martin tiene características similares, le da el golpe al balón perfecto, un golpe limpio, y provoca ese fumble. Entonces, a lo que voy con esto, si jugadores en la defensiva, los que quedan ahorita, empiezan a levantar la mano, a tener esa consistencia, tienes algo muy bueno, no solo para lo que queda de esta temporada, pero para el futuro, cuando regresen también todas tus estrellas, pienso yo. Sí, no, y además me atrevo a decir una cosa, creo que la diferencia de tener a Robert Saleh, y me di cuenta sobre todo en los safeties, y lo vimos también en la línea ofensiva un poquito, es Jair, Mustafa, Siegel y Pinnock no se parecen de nada, ¿no? No. Y creo que en general, o sea, esto no es una crítica hacia ellos, me parece que es algo muy normal, salvo el caso de Christian McCaffrey, que lo puede hacer todo. Creo que entre los 4 no hay uno que pueda hacer todo. O sea, ninguno puede taclear muy fuerte, cubrir a un receptor en cobertura, anticipar jugadas, ir al flat y hacer una jugada grande. Creo que todos tienen cosas que todos pueden hacer muy bien y otras que a lo mejor podrían corregir. Entonces, ¿qué pasa? Robert Saleh sabe quién es mejor para qué. Ok. En esta jugada yo creo que como Jason Pinnock que es mejor para reconocer las jugadas en el flat, aquí me parece que esta situación que tenemos podría prestarse para eso. Voy a poner a Pinnock con Mustafa. En la siguiente, esta es una cobertura a lo mejor en un espacio más cerrado. Jair es mejor para leer esas jugadas. Va a poner a Jair con Pinnock o a Jair con Mustafa, para que Mustafa vaya a cerrar el hueco en el gap para que ataque, y dejo a Jair atrás. Entonces creo que esa rotación ayer funcionó muchísimo. Porque si te acuerdas, creo que una de las jugadas más grandes que tuvo los Panthers viene una jugada donde Pinnock lee muy bien la jugada en el flat, pero falla en el tacleo. Pero era Pinnock el que estaba haciendo esa jugada, no era Jair. Entonces creo que también protegió a Jair un poquito de esas jugadas que lo habían criticado tanto las semanas anteriores, y no lo puso en situaciones donde tenía que ir. Aunque sí es cierto, Jair le hace 2 tacleadas muy importantes que no permitieron precisamente en esas terceras oportunidades. O sea, una vez... Y al final fueron 5 en total tacleadas para él. Pero te digo, de esas terceras oportunidades hay 2 que Jair es el que reconoce la jugada, va a la sierra y lo deja atrás de la línea, y entonces forza esa cuarta oportunidad y acaban pateando. Entonces, sí, creo que es el mejor partido que Jair ha tenido. Y te habla, primero, porque nosotros lo conocemos, es un gran tipo. O sea, Jair como persona es muy agradable, escucha, no es agrandado para absolutamente nada.
Y entonces creo que, no sé si tomó las críticas bien y dijo, bueno, voy a seguir trabajando. Y esa primera intercepción creo que también hace un cambio en el momentum de todo, porque si anotaban los Panthers en esa jugada, entonces se volvía un shootout. Claro. En el momento en que lo cierra, creo que ahí comienzan a venir las dudas de las Panteras y comenzaron ya a sufrir el resto del partido y acaban cerrándoselo. Entonces, digo, para mí son las dos cosas. Es el hecho de que Sala está encontrando la forma de cómo rotar sus piezas, en qué momento es importante. Vimos una jugada de Stout donde casi la intercepta. A veces Jair juega en esa posición. O sea, él ha sabido cómo rotar incluso a la gente de la secundaria y todo, salvo algunas posiciones que obviamente no pueden mover mucho, como el caso del Mike, ¿no? O sea, Curtis Robinson tiene que jugar ahí porque ¿quién más va a estar ahí? Pero vimos, por ejemplo, vimos frentes donde a veces estaba Nick Martin con Dee Winters. Luego en otros donde estaba Luke Gifford con Dee Winters y Martin. O sea, sí comenzó a rotar esas piezas. De los pocos que quedan, porque ya han sufrido muchas lesiones. Pero precisamente por eso, porque la diferencia entre lo que tienes ahora a lo que estabas sin lesiones es que cuando estabas sin lesiones, obviamente, pues tienes que aprovechar a tus estrellas y les tienes que dar la mayor cantidad de reps. Pero cuando no están las estrellas, entonces te toca jugar ajedrez, ¿no? Y incluso en la misma ofensiva, o sea, lo hemos hablado. Para mí, tener a Brian Robinson ha sido absolutamente una diferencia monumental en que Christian McCaffrey haya tenido tantos toques a lo largo de la temporada. Porque cuando Christian sabe que aquí ya estoy con el gas hasta abajo, tienes a otro back que llega y arrasa a todo mundo enfrente. Y es más, incluso yo creo que las mismas definiciones como, otra vez, ahora me toca este. Y eso ha sido importantísimo porque entonces Christian baja los decibeles, recupera, gana aire. Y después de que vino Ryan Robinson y entonces estuvo golpeando y te tenía ya en el piso también y va y es muy físico, otra vez te meten en McCaffrey y dices, bueno, ¿a qué horas voy a estar marcando estos corredores? ¿No? Entonces, esa ha sido la diferencia de por qué el equipo, a pesar de todos los errores, a pesar de todas las ausencias, puede estar con récord ganador hoy. Así es, y bueno, ahora tocará agarrar aire y recuperarse en una semana corta porque San Francisco va a viajar a Cleveland este domingo 30 de noviembre. Van a enfrentar a los Browns. Ese partido es a las 10 de la mañana, horario del Pacífico, 12 del mediodía, tiempo de la Ciudad de México. Y recuerden, amigos, que lo pueden escuchar en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers, con los comentarios de mi compañero Carlos Justus y la narración de tu servidor Jesús Zárate.